Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. Cimientos. Arturo Solís estaba de pie junto a la ventana de su bodega en Monterrey, observando cómo el sol de la mañana pintaba de oro la Sierra Madre Oriental. A sus 52 años, su rostro curtido contaba historias que su boca nunca contaría. Hace 28 años, había empezado sin nada más que un préstamo de $200,000 y una única furgoneta de reparto. Ahora, Logística Solís controlaba los corredores de mercancías de 7 estados del norte. No a través de una expansión llamativa, sino a través de algo mucho más valioso: favores. En el negocio del transporte, Arturo había aprendido pronto que la información se movía más rápido que la carga. Sabía que senadores tenían deudas de juego, que directores ejecutivos de tecnología necesitaban envíos discretos, que comandantes de policía le debían la agilización de traslados de pruebas. Su red no se basaba en el dinero. Se basaba en la influencia, la lealtad y el tipo de deudas que no se podían pagar en efectivo. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hija, Daniela. Primer día en Meridian Tech. Deséame suerte, papá. Te quiero. Arturo sonrió, esa rara expresión que suavizaba las duras líneas alrededor de sus ojos. Daniela tenía 24 años, era brillante y todo lo que él había esperado que llegara a ser. Después de graduarse como la primera de su clase en ingeniería de software en el TEC de Monterrey, había conseguido un puesto en Meridian Tech en Saltillo, una empresa de ciberseguridad en auge que tenía contratos con el gobierno y al capital de riesgo entusiasmado. Él le respondió: no necesitas suerte. Te lo has ganado, Bad, la tienes de todos modos. Cena el viernes. La respuesta llegó de inmediato. No me la pierdo. 6 de la tarde. En la fonda de Javier. Es una cita. Arturo se guardó el teléfono en el bolsillo y se volvió para mirar a su directora de operaciones, Fernanda Ayala, una mujer de unos 40 años y mirada aguda que llevaba 15 años con él. ¿El envío de Torreón?, preguntó Arturo. ¿Retrasado? Felipe Calderón lo tiene retenido en el retén, dijo Fernanda, refiriéndose a un oficial de aduanas al que Arturo había ayudado años atrás cuando el hijo del hombre necesitó un trasplante de riñón de urgencia. Dice que hay actividad inusual. Quiere tu luz verde antes de moverlo. Inteligente. Dile que haga el escaneo profundo. Si está limpio, que proceda. Si no, quiero nombres. Fernanda asintió y se fue. Este era el verdadero talento de Arturo. No mover cajas, sino orquestar a las personas. Cada favor que había concedido a lo largo de 3 décadas había sido cuidadosamente elegido, estratégicamente colocado. Había ayudado a un abogado con dificultades que se convirtió en juez federal, financiado a un estudiante de medicina que ahora dirigía la red de hospitales más grande del estado, proporcionado coartadas a policías que habían infringido las reglas por las razones correctas. Su imperio no era visible en ningún balance. Vivía en apretones de manos, llamadas telefónicas a medianoche y el entendimiento tácito de que Arturo Solís cobraba las deudas que importaban. Daniela Solís entró en la sede de cristal y acero de Meridian Tech con el estómago revuelto. El vestíbulo relucía con arte moderno y el tipo de minimalismo agresivo que gritaba: tenemos dinero y queremos que lo sepas. Daniela Solís, se acercó una mujer de unos 30 años, extendiendo la mano. Soy Elena Herrera, directora de Recursos Humanos. Bienvenida a Meridian Tech. Gracias. Estoy emocionada por empezar. El jefe de tu equipo te enseñará el lugar. Sígueme. Tomaron el ascensor hasta el 4º piso, donde hileras de programadores se encorvaban sobre configuraciones de 3 monitores. Elena la condujo a una oficina en una esquina donde un hombre estaba sentado revisando código en una pantalla enorme. Carlos, tu nueva analista está aquí. Carlos Estrada se giró y Daniela sintió una inquietud inmediata que no supo nombrar. Tenía 41 años, guapo de una manera artificial. Corte de pelo caro, dientes perfectos, camisa a medida, pero sus ojos se detuvieron demasiado tiempo mientras se levantaba. Daniela Solís. Le tendió la mano, sosteniéndola de ella un momento más de lo cómodo. Revisé tu portafolio. Impresionante trabajo en los protocolos de encriptación en el TEC. Tenemos suerte de tenerte. Gracias, señor Estrada. Carlos, por favor. Aquí somos informales.
Su sonrisa no llegó a sus ojos. Déjame mostrarte tu puesto de trabajo. Durante las siguientes horas, Daniela conoció a su equipo, 6 programadores que trabajaban en un contrato de defensa relacionado con la encriptación de comunicaciones. El trabajo era desafiante, exactamente lo que ella quería. Pero la presencia de Carlos encendió las alarmas. La forma en que se paraba demasiado cerca. Como su mano rozaba su hombro cuando señalaba las pantallas. Los comentarios sobre su apariencia disfrazados de cumplidos. Ese color realmente te sienta bien, le había dicho sobre su blusa. Deberías usar azul más a menudo. Daniela ya había tratado con hombres así antes. Lo manejaría profesionalmente, haría un trabajo excepcional y dejaría que su competencia hablara. Esa noche le envió un mensaje de texto a su padre con genuino entusiasmo sobre los desafíos técnicos, omitiendo las partes incómodas. No había necesidad de preocuparlo por algo que ella podía manejar. Pero Carlos Estrada no era como los otros hombres, y Daniela no tenía idea de que acababa de entrar en el punto de mira de un depredador. Capítulo 2. Patrones. 3 semanas después de empezar en el trabajo, Daniela se había distinguido. Había identificado una vulnerabilidad crítica en su algoritmo de encriptación que le habría costado a Meridiantec su contrato de defensa. Su solución fue elegante, eficiente y llamó la atención del fundador de la empresa, Luis Cárdenas, un exanalista del CISEN que había fundado Meridiantec 5 años atrás con capital inicial del gobierno. Luis la llamó a su oficina un jueves por la tarde. Daniela, quiero que sepas que tu trabajo en el protocolo augurio ha sido excepcional. Luis tenía 60 años, era abuelo, con ojos amables detrás de unas gafas con montura de alambre. Carlos me dice que eres la mejor analista que ha tenido. Gracias, señor. Aprecio la oportunidad. Te voy a recomendar para un ascenso anticipado. Normalmente, esperamos 6 meses, pero un talento como el tuyo no debería desperdiciarse en un puesto de nivel de entrada. Hizo una pausa. ¿Qué tal te encuentras con el equipo? ¿Carlos te trata bien? Daniela dudó. La pregunta parecía tener una doble intención, pero no pudo leer la intención de Luis. El trabajo es excelente. Carlos es muy práctico con la gestión. Algo parpadeó en la expresión de Luis. Ya veo. Bueno, mi puerta siempre está abierta si necesitas algo. Después de que ella se fue, Luis se recostó en su silla, preocupado. Carlos Estrada era el tercer jefe de equipo que había contratado en 5 años. Los 2 primeros habían sido mentes técnicas brillantes que se fueron después de cortos periodos, ambos citando diferencias culturales. Se había perdido las entrevistas de salida con las mujeres de sus equipos, delegadas a RRHH, y nunca había atado cabos. Pero al observar a Carlos a través de la ventana de su oficina ahora, al ver cómo los ojos del hombre seguían a Daniela por el piso, Luis sintió una fría certeza instalarse en su estómago. Había sido negligente, y esa negligencia había creado un monstruo. Carlos Estrada había estado perfeccionando su depredación durante 15 años. Aprendió pronto que el poder sobre las mujeres no provenía de la fuerza bruta. Provenía del aislamiento, de las violaciones incrementales de los límites y de la cuidadosa construcción de una negación plausible. Había empezado en una empresa de la Ciudad de México donde una joven analista había rechazado sus insinuaciones. Había destruido sistemáticamente su credibilidad, la había enterrado en plazos imposibles, la había manipulado hasta que renunció. Sin demanda, sin queja. Simplemente había desaparecido. El patrón se repitió en Guadalajara, luego en Querétaro, y luego aquí. Carlos había refinado su enfoque. Elegía a mujeres inteligentes y ambiciosas que no querrían parecer débiles. Las apoyaba profesionalmente, haciéndose esencial para su éxito, y luego, lentamente, cruzaba los límites. Una mano en la parte baja de la espalda, pararse demasiado cerca, reuniones fuera del horario laboral que se alargaban. Daniela Solís era perfecta, guapa, brillante, y él había hecho su investigación. Hija única de un padre soltero, sin madre en el panorama, lo que significaba que probablemente sería independiente, no de las que corren rápido a contárselo a papá. El padre dirigía una empresa de transporte en Monterrey. Nada amenazante. Carlos comenzó su campaña la 4ª semana. Asignó a Daniela a un proyecto de alta visibilidad que requería trabajar hasta tarde. Las cenas informales se convirtieron en expectativas.
Sus cumplidos se volvieron más personales. Debería sonreír más, le había dicho el martes por la noche, con la oficina casi vacía. Eres intimidante cuando estás concentrada. Daniela había dado un paso atrás. Estoy aquí para trabajar, Carlos. No para ser decorativa. Vaya, tranquila. Solo digo que podrías hacer mejores contactos. Esta industria se basa en las relaciones. Al día siguiente, había reasignado su mejor código a otro programador para la presentación a Luis. Cuando ella protestó, él sonrió con simpatía. Todavía estás aprendiendo la política de la oficina, Daniela. A veces tienes que ser una jugadora de equipo. Entonces vio la trampa. Luchar, parecer difícil. Permanecer en silencio, aceptar la disminución. Carlos estaba diseñando una situación sin salida. Ese viernes, Daniela condujo a Monterrey para cenar con su padre. Capítulo 3. Advertencias de tormenta. La Fonda de Javier era un pequeño restaurante que Arturo había frecuentado durante 20 años. El dueño, Javier Vega, había llegado a la ciudad sin nada, y Arturo le había ayudado a conseguir su primer préstamo comercial. Ahora Javier dirigía 3 restaurantes de éxito y trataba a Arturo como a la realeza. La mesa de siempre, Arturo, dijo Javier, abrazándolo calurosamente. Tu hermosa hija, viene. En cualquier momento. Daniela llegó 15 minutos después, y Arturo vio de inmediato que algo andaba mal. Lo abrazó con fuerza, aferrándose un momento más de lo habitual. ¿Semana larga?, preguntó mientras se sentaban. Se podría decir que sí. Forzó una sonrisa. El trabajo es increíble, papá. Realmente desafiante. Pero. Daniela eligió sus palabras con cuidado. No quería sonar débil o dramática. Mi supervisor, Carlos Estrada. Es complicado. Brillante técnicamente, pero tiene problemas con los límites. Nada abierto, solo. ¿Incómodo? La expresión de Arturo no cambió, pero su vaso de agua se detuvo a medio camino de su boca. Explica, incómodo. Se para demasiado cerca. Comenta sobre mi apariencia. Me asigna trabajo hasta tarde y luego sugiere cenar. El clásico juego de poder. Hizo un gesto con la mano. Puedo manejarlo. Solo necesitaba desahogarme. Arturo dejó el vaso con mucha precisión. Cuando habló, su voz era tranquila. No deberías tener que manejarlo. Estás allí para trabajar. Lo sé, pero si me quejo, soy la nueva empleada difícil. Si lo ignoro, se intensifica. Estoy tratando de navegar sin quemar puentes. ¿Cuál es su nombre completo? Papá, por favor. Te lo cuento como hija, no te pido que hagas lo que sea que haces. Cruzó la mesa y le apretó la mano. Tengo esto bajo control. Soy inteligente. Soy buena en mi trabajo. Lo eclipsaré y lo superaré. Arturo miró a su hija, valiente, brillante, tratando con todas sus fuerzas de ser fuerte, y sintió que el orgullo luchaba con la furia protectora. Ella no sabía el alcance total de lo que él podía hacer. Pensaba que solo dirigía una empresa de transporte. Está bien, dijo finalmente. Pero llámame si cruza cualquier línea. Cualquier línea, Daniela. Prométemelo. ¿Lo prometo? Hablaron de otras cosas, su código, su reciente expansión a Chihuahua, si estaba saliendo con alguien, no lo estaba, demasiado ocupada. Pero la mente de Arturo ya estaba trabajando. Cuando llegó a casa, hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a Andrés Martínez, un investigador privado que le debía a Arturo el haber librado a su hija de un cargo por drogas 5 años atrás. Carlos Estrada. Trabaja en Meridiantec en Saltillo. Lo quiero todo. Historial laboral, vida personal, finanzas. Silencioso y exhaustivo. La segunda llamada fue al propio Luis Cárdenas. Se habían conocido años atrás cuando la empresa de Arturo se había encargado de los envíos seguros para los primeros contratos gubernamentales de Meridiantec. No eran amigos, pero se respetaban mutuamente. Luis, Arturo Solís. Necesito preguntarte algo extraoficialmente sobre un empleado. Adelante.
Carlos Estrada. ¿Cuál es tu evaluación honesta? La pausa le dijo a Arturo todo. ¿Por qué preguntas? Mi hija trabaja para él. Otra pausa. Arturo, he tenido preocupaciones. Nada procesable, pero señales. Lo estoy investigando. Investiga más rápido, Luis. O lo manejaré a mi manera. Dame 2 semanas. ¿Tienes una? Arturo colgó y se quedó junto a su ventana, mirando las luces de la ciudad. Fernanda apareció en la puerta. ¿Problemas? Potencialmente. Mantén el lunes libre. Puede que necesite hacer algunas llamadas. Lo que Arturo no sabía era que Carlos Estrada ya había decidido intensificar la situación. Había sentido que Daniela se distanciaba, estableciendo límites. En su lógica retorcida, eso significaba que ella necesitaba entender quién tenía el poder. El lunes por la mañana, cerraría la puerta de su oficina con llave y se lo mostraría exactamente. Capítulo 4, 12 minutos. El lunes empezó con normalidad. Daniela llegó a Meridianteca a las 8, con un café en la mano, lista para revisar la última iteración del código. La oficina bullía con la energía típica de un lunes, programadores depurando las compilaciones del fin de semana, gerentes de proyecto programando sprints. A las 10:47 de la mañana, Carlos apareció en su escritorio. Te necesito en mi oficina. Tenemos que discutir las modificaciones del protocolo augurio antes de la llamada con el cliente a las 11:30. Daniela cogió su tableta y lo siguió. Su oficina tenía paredes de cristal, normalmente visible para todo el piso, pero en cuanto ella entró, Carlos cerró las persianas. Eso no es necesario, dijo Daniela, con las alarmas sonando a toda pastilla. No me gustan las distracciones durante las conversaciones importantes. Carlos se dirigió a su puerta y Daniela oyó el suave clic de la cerradura. Su corazón martilleaba. Abre esa puerta. Ahora. Siéntate, Daniela. Tenemos que hablar de tu actitud. Mi actitud es que soy una profesional que está aquí para trabajar. Desbloquea esa puerta o llamo a seguridad. Carlos sonrió, pero ahora había algo depredador en ello. La máscara había caído. Seguridad me informa a mí, al igual que RRHH. Eres nueva aquí, así que déjame explicarte cómo funcionan las cosas. He construido tu reputación. Puedo destruirla. Una palabra mía y te etiquetarán de difícil, emocional, incapaz de trabajar en equipo. Se acercó más. Daniela retrocedió contra el escritorio. O podemos llegar a un acuerdo. Eres brillante, guapa. Puedo hacerte indispensable aquí. Vía rápida analista senior. Pero tienes que mostrar aprecio. La mente de Daniela corría a toda velocidad. Su teléfono estaba en su bolsillo trasero. Necesitaba ayuda, pero Carlos estaba entre ella y la puerta. Si gritaba, ¿alguien la oiría a través del cristal insonorizado? Aléjate de mí, dijo, con la voz temblorosa pero firme. No seas dramática. Solo una copa después del trabajo, una conversación privada. Demuéstrame que estás dispuesta a ser flexible. Su mano se acercó a su brazo. Daniela cogió su teléfono, dando un paso hacia un lado. Tócame y presento cargos. ¿Quién te va a creer? Es tu palabra contra la mía, y llevo aquí 5 años. La voz de Carlos se volvió fea. Serás la chica desesperada que intentó ascender acostándose con su jefe y fue rechazada. Ya he jugado a este juego antes. Fue entonces cuando Daniela supo que no era la primera. El horror y la rabia la inundaron. Sus dedos encontraron la aplicación de mensajería de su teléfono. Daniela, el brazo de Carlos se movió, baja eso. En lugar de eso, Daniela escribió 3 frases a su padre, pulsó enviar y volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Papá, mi jefe no me deja salir hasta que le haga un favor físico. Ha cerrado la puerta de la oficina con llave. Necesito ayuda. Al norte, en Monterrey, Arturo Solís estaba revisando manifiestos de envío cuando su teléfono vibró. Leyó el mensaje 1, 2 veces. Su rostro se quedó completamente inmóvil. Fernanda, sentada frente a él, vio el cambio. ¿Arturo? Se levantó, ya marcando.
Cancela mi día. Cierra la bodega. Nadie sale, nadie entra sin mi autorización. ¿Qué está pasando? Alguien ha cometido un error. La primera llamada de Arturo fue a David Sandoval, un comisario de la Policía Estatal al sur de Monterrey a quien Arturo había ayudado una vez cuando la hermana del hombre necesitaba protección de un ex abusivo. David la había trasladado a través de 3 estados utilizando la red logística de Arturo, sin hacer preguntas. David, necesito que contactes con la policía de Saltillo. Número de placa 4772, Sargento Gerardo José. Arturo había ayudado al hijo de Gerardo a entrar en la academia de policía años atrás. Dile que Arturo Solís tiene una emergencia en Meridiantec, 4º piso, oficina de Carlos Estrada. Mi hija está en peligro inmediato. Necesito una unidad allí en menos de 15 minutos. ¿En ello? Segunda llamada, Tadeo Gil, que dirigía la seguridad privada de 3 hospitales y le debía a Arturo el equipo médico acelerado durante la COVID. Tadeo, necesito a tu equipo táctico, armado. Meridiantec en Saltillo, 4º piso. Tienes 12 minutos. Estamos en camino. Tercera llamada, Luis Cárdenas. Luis, cierra Meridiantec. Nadie entra ni sale de la oficina de Carlos Estrada. Mi hija me ha enviado un mensaje hace 2 minutos. La tiene atrapada. La voz de Luis se volvió fría. Llamo a seguridad del edificio ahora mismo. Cuarta llamada, Andrés Martínez, el investigador. Lo que sea que encontrara sobre Carlos Estrada, necesito que lo envíes a la policía de Saltillo y a la Junta de Meridiantec en los próximos 5 minutos. Todo. Es malo, Arturo. 3 empleadores anteriores, rumores de acoso. Envíalo todo. Arturo miró su reloj. 4 minutos desde el mensaje de Daniela. Llamó al teléfono de su hija. Sonó una vez antes de que la voz de Carlos respondiera. Señor Solís, supongo. Su hija parece haber escucha con mucha atención, la voz de Arturo cortó como una cuchilla. En 8 minutos, vas a oír sirenas. En 9 minutos, hombres armados van a irrumpir en tu oficina. Tienes una única opción que te mantiene con vida, desbloquea esa puerta, aléjate de mi hija y pon las manos sobre tu escritorio. Estás de farol. Eres un transportista a cientos de kilómetros de distancia. 7 minutos ahora. He sido el dueño de la logística de esta región durante 30 años. Conozco al comisario estatal, al jefe de policía municipal, a los directores de los hospitales, a los jueces federales. Cada favor que he concedido, cada deuda que me deben, los estoy reclamando todos ahora mismo. Tú cerraste una puerta. Estoy a punto de abrir todas las puertas que creías cerradas. La confianza de Carlos flaqueó. No puedes simplemente 6 minutos. Desbloquea la puerta. Dentro de la oficina, Daniela oyó la voz de su padre saliendo del teléfono de Carlos, fría y absoluta. El rostro de Carlos se había puesto pálido. Esperaba a un empleado de envíos, quizás a un padre enfadado que fanfarronearía y amenazaría. Se encontró con algo completamente diferente. El teléfono de la oficina sonó. Carlos, con las manos temblorosas, respondió. Era seguridad del edificio. Señor Estrada, necesitamos que desbloquee su oficina inmediatamente. Ha habido. Carlos colgó el teléfono de un portazo. Miró a Daniela, luego a la puerta, calculando. ¿Podría afirmar que esto era un malentendido? ¿Decir que ella había interpretado mal la situación? Entonces oyó las sirenas. Luis Cárdenas apareció fuera de la oficina de cristal, flanqueado por la seguridad. A través de las persianas cerradas, Carlos vio formas moviéndose. Las sirenas se hicieron más fuertes. Daniela estaba de pie contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, viendo cómo el mundo de Carlos se desmoronaba en tiempo real. 5 minutos, dijo la voz de Arturo desde el teléfono, todavía en altavoz. Desbloquéala ahora o entrarán. Las manos de Carlos buscaron a tientas la cerradura. Abrió la puerta justo cuando la policía irrumpió en el 4º piso. El sargento Gerardo José y 3 oficiales, con las armas desenfundadas pero apuntando hacia abajo. Detrás de ellos llegó el equipo táctico de Tadeo Gil, 5 hombres con equipo táctico negro. Luis se abrió paso.
Daniela, ¿estás herida? Estoy bien. No me tocó. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Carlos levantó las manos. Esto es un malentendido. Solo estábamos hablando. Ella debe haber ahórratelo, dijo el sargento Gerardo José. Tenemos tu historial de empleado de la Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro. Tenemos el testimonio de 6 mujeres. ¿Has terminado de hablar? La voz de Arturo llegó a través del teléfono de Daniela ahora. Lo había sacado, con las manos temblorosas. Daniela, nena, ¿estás bien? Estoy bien, papá. ¿Cómo? Hice algunas llamadas. Quédate ahí. Voy a por ti. Mientras la policía esposaba a Carlos Estrada, mientras Luis Cárdenas se disculpaba con Daniela con lágrimas en los ojos, mientras el equipo táctico despejaba el piso, una cosa quedó absolutamente clara. Arturo Solís acababa de demostrar que la distancia no significaba nada cuando habías pasado 3 décadas construyendo los puentes adecuados. Y los 12 minutos de ajuste de cuentas de Carlos Estrada no habían hecho más que empezar. Capítulo 5. Desenlace. Arturo hizo el viaje de 2 horas en 90 minutos. Para cuando llegó a Meridiantec, el edificio era un caos, patrullas, furgonetas de noticias, empleados siendo entrevistados. Encontró a Daniela en la oficina de Luis Cárdenas, envuelta en una manta a pesar de la cálida habitación, dando su declaración a una detective. Arturo se quedó en la puerta hasta que Daniela lo vio. Ella se levantó y él cruzó la habitación en 3 zancadas, atrayéndola a sus brazos. Estoy bien, susurró ella. Papá, estoy bien. Lo sé. Hiciste todo bien. La abrazó con fuerza, sintiendo el latido de su corazón contra su pecho. ¿Todo bien? La detective, una mujer llamada Jimena Orozco, les dio un momento antes de continuar. Señorita Solís, mencionó que el señor Estrada dijo que ya había jugado a este juego antes. ¿Puede explicarse? Durante la siguiente hora, Daniela relató todo, los comentarios, las violaciones de los límites, las amenazas. La detective Orozco tomó notas, su expresión se oscurecía cada vez más. Señor Solís, dijo Orozco cuando Daniela terminó, el informe del investigador que nos envió. El trabajo de Andrés Martínez. Es condenatorio. Nos hemos puesto en contacto con 3 mujeres de los anteriores empleadores de Estrada. Están dispuestas a testificar. Arturo asintió. Lo que necesiten. El fiscal está considerando cargos de privación ilegal de la libertad, intento de agresión sexual, intimidación de testigos. El mensaje de texto de su hija, con marca de tiempo y geolocalizado, combinado con su historial. Orozco cerró su cuaderno. Se enfrenta a una pena de prisión seria. Después de que la detective se fuera, Luis Cárdenas regresó con café. Parecía una década más viejo que esa mañana. Daniela, te debo una disculpa para la que no tengo palabras. Sospechaba que algo andaba mal hace 6 meses. Debería haber investigado entonces. Debería haber protegido. No es tu culpa, dijo Daniela en voz baja. Era cuidadoso, manipulador. Es absolutamente mi culpa. Lo contraté. Ignoré las señales de advertencia. Luis se volvió hacia Arturo. No sé qué hiciste hoy, cómo movilizaste esa respuesta, pero la salvaste. Y me mostraste cómo es la verdadera protección. La expresión de Arturo no cambió. Hice lo que cualquier padre haría. No. La mayoría de los padres habrían venido hasta aquí enfadados e indefensos. Tú hiciste una llamada y movilizaste un pequeño ejército en 12 minutos. Luis lo estudió. Te conozco desde hace años, Arturo. Creía que te conocía. Pero me doy cuenta de que nunca entendí el panorama completo. Mi negocio requiere redes fiables, dijo Arturo simplemente. Ayudo a la gente, ellos me ayudan a mí. Eso es todo. Pero no era todo, y todos en esa habitación lo sabían. Por la noche, la historia se había difundido ampliamente. Las noticias locales publicaron que ejecutivo de tecnología arrestado en caso de agresión. Pero la verdadera historia, la que tenía al submundo criminal y a los círculos empresariales legítimos zumbando, era como Arturo Solís había orquestado una respuesta táctica desde cientos de kilómetros de distancia en minutos. En una cantina de Monterrey,
Fernanda Ayala se reunió con Osvaldo Hernández, que dirigía una logística competidora en Durango. Habían sido rivales durante años pero mantenían un respeto profesional. Tu jefe acaba de recordar a todo el mundo por qué es intocable, dijo Osvaldo, bebiendo tequila. Carlos Estrada se cruzó con la hija del hombre equivocado. Arturo no presume a menudo, respondió Fernanda. Pero cuando lo hace, la gente lo recuerda. Oí que reclamó favores de 3 estados. Policía, seguridad privada, investigadores. Todo moviéndose como un reloj. Osvaldo sacudió la cabeza. Eso no es poder que se compra. Es poder que se construye durante décadas. De vuelta en la comandancia de policía de Saltillo, Carlos Estrada estaba sentado en un interrogatorio. Su abogado, Santiago Becerra, un caro abogado defensor, estaba revisando los cargos. Tienen documentación de 3 empleadores anteriores que muestra un patrón, dijo Becerra sin rodeos. Testimonio de 6 mujeres. Tu puerta cerrada. El mensaje de texto con marca de tiempo y datos de GPS. Carlos, esto es malo. Fue un malentendido. Ella interpretó mal. Simplemente para. Becerra se frotó las sienes. El fiscal ofrece un trato. Declárate culpable de cargos menores, te caen 5 años como mínimo. Ve a juicio con estas pruebas, te enfrentas a 15. El rostro de Carlos se torció. ¿5 años por qué? ¿Por tener una conversación privada? Por privación ilegal de la libertad, intento de agresión sexual y un patrón de comportamiento depredador que abarca 15 años. Becerra se inclinó hacia adelante. Y esto es lo que realmente me preocupa, Arturo Solís. ¿Sabes lo que hace? Dirige una empresa de transporte. Controla el flujo sanguíneo económico de 7 estados a través de favores, deudas e influencia. El tipo de hombre que puede movilizar una respuesta armada en 12 minutos no se detiene ahí. La voz de Becerra bajó. Tengo amigos en el sistema penitenciario federal. Se dice que Solís ya se ha puesto en contacto. Donde quiera que vayas, sea cual sea el penal, él lo sabrá. La cárcel también se basa en favores. Por primera vez, el verdadero miedo se reflejó en los ojos de Carlos. Capítulo 6. La larga caída. Arturo no se apartó del lado de Daniela durante 3 días. Se quedó en Saltillo, ayudándola a empaquetar su apartamento, revisando las ofertas de trabajo que llovieron después de que se corriera la voz sobre lo que había sucedido. Empresas de toda la industria tecnológica querían mostrar su apoyo y asociarse con una mujer cuyo padre tenía ese tipo de alcance. Pero Daniela estaba callada, procesando. En la tercera noche, sentada en su sala de estar a medio empaquetar, finalmente hizo la pregunta. Papá, ¿quién eres, de verdad? Arturo dejó la caja que estaba precintando. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, te vi hacer una llamada y movilizar a la policía, a la seguridad privada y a los investigadores a través de las fronteras estatales en minutos. Eso no es normal. Eso no es una empresa de transporte. Lo miró. Ya no soy una niña. Dime la verdad. Arturo se sentó frente a ella, eligiendo sus palabras con cuidado. Dirijo Logística Solís. Eso es real. Movemos mercancías, negocios legítimos. Pero durante 30 años, he hecho más que enviar cajas. He ayudado a la gente. Policías que necesitaban mover pruebas rápidamente. Médicos que necesitaban suministros médicos para emergencias. Abogados que necesitaban servicios discretos. Cada vez que ayudaba a alguien, me ganaba la confianza. No la obligación, no el chantaje. ¿La confianza? Pero lo de hoy no fue solo confianza. Eso fue poder. El poder es solo confianza colectiva, nena. ¿El sargento Gerardo José? Ayudé a su hijo a entrar en la academia cuando todos decían que el chico no era lo suficientemente inteligente. La empresa de seguridad de Tadeo Gil casi quebró durante la COVID. Le facilité un contrato que lo mantuvo a flote. Los primeros envíos de Luis Cárdenas necesitaban un manejo especial para equipos clasificados. Lo hice, sin preguntas. Daniela procesó esto. ¿Entonces eres como qué? Un criminal. No. Todo lo que hago es legal,
o lo suficientemente cercano. No infrinjo las leyes. Conozco a gente que puede torcerlas cuando es necesario. No trafico con drogas ni armas. Muevo cosas y conecto a gente que necesita conectarse. Eso es todo. Eso no es todo, papá. Estás describiendo una red en la sombra. Arturo sonrió levemente. Prefiero pensar en ello como una sociedad de ayuda mutua con mejor logística. Daniela no pudo evitar reír, luego se puso seria. Carlos Estrada. ¿Qué va a pasar con él? La ley seguirá su curso. Pero más allá de eso, la expresión de Arturo se endureció. Hice algunas llamadas adicionales. Su reputación en la tecnología está destruida. Todas las empresas para las que ha trabajado conocen ahora su historial. Los honorarios de su abogado lo llevarán a la quiebra. En la cárcel. Digamos que me he asegurado de que su estancia sea educativa sobre las consecuencias del comportamiento depredador. Lo estás haciendo blanco en la cárcel. No blanco. Aislado. En cada penal al que podría ir, conozco a alguien. Custodios, reclusos, administradores. No le harán daño, pero tampoco encontrará aliados. 5 años de completa soledad, entendiendo lo que se siente al ser impotente. Arturo la miró a los ojos. ¿Es eso demasiado duro? Daniela pensó en el miedo en la oficina de Carlos, en las otras mujeres a las que había victimizado, en la carrera que intentó destruir antes de que comenzara. No, dijo en voz baja. Es justicia. La ley castigará sus acciones. Yo estoy castigando su naturaleza, se levantó Arturo. Pero eso ya está hecho. Ahora nos centramos en ti. Luis te ofreció un puesto de responsabilidad. También hay ofertas de empresas en Monterrey, Tijuana, Querétaro. ¿Qué quieres? Quiero terminar lo que empecé. El protocolo augurio es un trabajo importante. Quiero llevarlo a cabo. Entonces lo harás. Luis es un buen hombre que tomó una mala decisión de contratación. Aprenderá de esto. Durante la siguiente semana, las piezas encajaron. Carlos Estrada aceptó el acuerdo de culpabilidad, 6 años, sin libertad condicional. Las 3 mujeres de empresas anteriores presentaron demandas civiles que agotarían sus ahorros. Los sitios de noticias de la industria tecnológica publicaron reportajes detallados sobre su patrón de comportamiento, destruyendo cualquier posibilidad de empleo futuro. Pero la verdadera obra maestra de Arturo fue más sutil. A través de su red, se aseguró de que se corriera la voz en el sistema penitenciario federal. Carlos Estrada era intocable pero no estaba protegido. Sin alianzas, sin favores, sin custodios amigables. Solo 6 años de silencio y aislamiento. Fue un castigo creativo, completo y permanente. El tipo de castigo que hizo que la reputación de Arturo creciera aún más. El día que Carlos fue trasladado a custodia federal, Arturo estaba de vuelta en Monterrey, revisando manifiestos con Fernanda. ¿La situación de Saltillo está resuelta?, preguntó ella. Completamente. Bien. Porque llamó Osvaldo Hernández. Quiere discutir una asociación. Dice que después de ver cómo operas, prefiere trabajar contigo que en tu contra. Arturo sonrió. Organiza una reunión. Y Fernanda, asegúrate de que Daniela reciba todo el apoyo que necesite en Meridiantec. Quiero informes semanales. Ya está hecho. Arturo volvió a su ventana, mirando las montañas. En 2 semanas, Daniela volvería a trabajar, más fuerte y más sabia. Carlos Estrada comenzaría a comprender el precio de la depredación. Y la delicada red que Arturo había construido durante 3 décadas seguiría zumbando, invisible y esencial. Había hecho una llamada. 12 minutos después, había llegado la justicia. Y cualquiera que prestara atención lo sabía, la paciencia de Arturo Solís era infinita, pero su alcance era más largo. Capítulo 7, Ondas expansivas. 2 meses después, Arturo recibió una llamada inesperada de la detective Jimena Orozco. Señor Solís, pensé que querría saberlo. Arrestamos a Leonardo Bravo esta mañana. Arturo frunció el ceño. No conozco ese nombre. Fue el mentor de Carlos Estrada. Le enseñó el manual en su firma de la Ciudad de México hace 15 años.
Después de que estallara el caso de su hija, 2 docenas de mujeres se presentaron para denunciar a Bravo. Lleva 25 años realizando la misma operación. Arturo sintió una fría satisfacción. Estrada lo delató. No exactamente. El caso de Estrada tuvo publicidad. Mujeres valientes vieron que no estaban solas y hablaron. Pero aquí está la cosa, Bravo intentó huir. Liquidó activos, compró un billete a Argentina. Lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. ¿Por qué me cuenta esto? La voz de Orozco tenía un tono de complicidad. Porque el oficial de aduanas que lo marcó, Felipe Calderón, dijo que recibió un soplo de un profesional de la logística preocupado sobre movimientos de carga sospechosos que coincidían con los planes de viaje de Bravo. Resulta que Calderón le debe a ese profesional un favor significativo relacionado con la emergencia médica de su hijo hace años. Arturo no dijo nada. No le pido que confirme nada, señor Solís. Solo quería que supiera que detener a Estrada creó un efecto dominó. 24 mujeres obtuvieron justicia porque su hija fue lo suficientemente valiente como para pedir ayuda por mensaje de texto y usted fue lo suficientemente poderoso como para responder. Después de que ella colgó, Arturo se recostó, procesando. No había apuntado a Bravo específicamente. Simplemente le había mencionado a Felipe que cualquier patrón de viaje inusual en el aeropuerto merecía un escrutinio dada la publicidad del caso Estrada. Felipe había hecho el resto. Pero el principio se mantenía, la caída de un depredador a menudo exponía la red que lo protegía. Fernanda entró en su oficina. Reinaldo Gómez llamó de la fiscalía. Quiere invitarlo a almorzar. Reinaldo Gómez era un fiscal al que Arturo había ayudado años atrás cuando el hombre necesitó protección de testigos para un familiar. Se reunieron en un restaurante discreto donde Arturo comió un pescado a la parrilla mientras Gómez le exponía una proposición. El caso Estrada nos abrió los ojos, dijo Gómez. Hay un patrón que pasamos por alto, depredadores corporativos que se mueven entre empresas, sus historiales enterrados por acuerdos de confidencialidad y amenazas legales. Queremos crear un grupo de trabajo, pero necesitamos a alguien que pueda rastrear el movimiento a través de las fronteras estatales. Alguien con experiencia en logística. Arturo enarcó una ceja. Quiere que trabaje con las fuerzas del orden. Oficialmente. En calidad de consultor. Ayúdenos a rastrear cuando se reubican los ejecutivos con historiales cuestionables. Su red sería inestimable. Lo pensaré, dijo Arturo, lo que ambos sabían que significaba no. El poder de Arturo provenía de operar en las sombras, no en los canales oficiales. Pero tomó una nota mental, había otras formas de compartir esa información sin una participación oficial. En Meridian Tech, Daniela estaba prosperando. Luis la había ascendido a analista principal del protocolo Augurio, que acababa de pasar su tercera auditoría de seguridad. El equipo la respetaba y había encontrado una confianza que no sabía que había perdido. Bad one afternoon, a young programmer named Leonor Vargas approached her hesitantly. Daniela, ¿puedo hablar contigo en privado? En la oficina de Luis Paredes de cristal, puerta sin llave, todo lo que el espacio de Carlos no había sido, Leonor se derrumbó. En mi último trabajo, mi supervisor era como Estrada. No me atrapó en una oficina, pero me hizo la vida imposible cuando lo rechacé. Renuncié en lugar de luchar porque no creía que nadie me creería. Las lágrimas corrían por su rostro. Al verte luchar, al verlo enfrentar las consecuencias. Denuncié a mi antiguo jefe a su empresa. Están investigando. Daniela le entregó pañuelos, sintiendo el peso de la representación. Siento mucho que te haya pasado eso. Pero está sucediendo ahora gracias a ti. ¿Por qué no te quedaste callada? Leonor se secó los ojos. Quería que supieras que estás cambiando las cosas. Después de que Leonor se fuera, Daniela llamó a su padre. Hay algo que quiero hacer, dijo. Quiero usar parte del dinero de mi acuerdo del juicio civil para crear una fundación. Apoyo legal para mujeres que enfrentan acoso laboral. Ayudarlas a luchar sin arriesgarlo todo. Arturo sintió que el orgullo henchía su pecho. Eso es brillante, nena. Igualaré lo que pongas. Y conozco abogados que ofrecerán su tiempo como voluntarios. Papá, también quiero aprender más sobre tu red. No para usarla, solo.
para entender. Construiste algo poderoso ayudando a la gente. Quiero construir algo similar, pero para esto. Entonces te enseñaré. Pero Daniela, la red no se trata de poder. Se trata de reciprocidad. Ayudas porque es lo correcto. Y a veces, cuando lo necesitas, esa ayuda vuelve. Como en 12 minutos. Como en 12 minutos. Capítulo 8. El juego a largo plazo. El juicio de Carlos Estrada había sido rápido, pero las secuelas se prolongaron. En la prisión federal, descubrió el aislamiento que Arturo había diseñado, custodios que eran profesionalmente educados pero nunca amigables, reclusos que lo evitaban sin razón aparente, sin privilegios telefónicos más allá de las llamadas legales básicas, sin favores en la economato, sin alianzas. Intentó quejarse a su abogado, Becerra, que lo visitaba mensualmente. Es como si fuera invisible, dijo Carlos durante una visita. Nadie me habla. Nadie me ayuda. Nadie. Estás experimentando lo que experimentaron tus víctimas, interrumpió Becerra. Aislamiento. Impotencia. La diferencia es que tú elegiste esto. Ellas no. Esto es obra de Solís, ¿verdad? Él está haciendo esto. Becerra se encogió de hombros. No tengo pruebas de eso. Pero si lo estuviera, ¿podrías culparlo? Intentaste agredir a su hija. La ira de Carlos se enconaba, pero no encontraba salida. En su tercer mes, le asignaron una consejera, Mónica Juárez, una psicóloga de prisiones veterana. Señor Estrada, he revisado su caso. Tiene un patrón de comportamiento depredador que abarca 15 años. ¿Alguna vez ha considerado por qué? No necesito terapia. Necesito salir de aquí. Le quedan 5 años y 8 meses. Puede pasar ese tiempo enfadado, o puede pasarlo entendiendo lo que lo trajo aquí. Su elección. Mónica había sido consejera de drogas cuando la compañía de Arturo transportó un medicamento especializado que salvó su programa durante una escasez. No le debía nada oficialmente, pero se tomó la asignación de Estrada en serio porque Arturo se lo había pedido personalmente. Ayúdalo a entender, si se le puede ayudar. Si no, al menos documéntalo para la Junta de Libertad Condicional. A lo largo de los meses, Mónica fue superando lentamente las defensas de Carlos. Descubrió un patrón, había crecido sintiéndose impotente, intimidado por un padre dominante, y había buscado el control a través de la manipulación de las mujeres. No excusaba sus acciones, pero las explicaba. La curación no se trata de perdón, le dijo Mónica en su 10ª sesión. Se trata de romper patrones. No puedes deshacer lo que hiciste, pero puedes asegurarte de no volver a hacerlo nunca más. Carlos no se transformó en un hombre nuevo. El cambio real lleva años, si es que ocurre. Pero comenzó a comprender el daño que había causado, las vidas que había tratado de controlar. Y en los informes a la Junta de Libertad Condicional, Mónica lo documentó todo, remordimiento, comprensión, pero también una nota, el sujeto muestra una visión genuina, pero requiere un seguimiento exhaustivo tras su liberación. Patrones depredadores profundamente arraigados. Significaba que Carlos cumpliría su sentencia completa, con pocas probabilidades de libertad condicional. Arturo recibía las actualizaciones informales de Mónica trimestralmente. No celebraba el sufrimiento de Carlos, no era su naturaleza. Pero se aseguró de que el hombre que había amenazado a su hija nunca tuviera la oportunidad de amenazar a nadie más. Mientras tanto, la red de Arturo estaba cambiando. El caso Estrada lo había puesto en el radar de las fuerzas del orden de una manera nueva. No como sospechoso, sino como alguien cuyos métodos eran efectivos. Reinaldo Gómez había corrido la voz discretamente a otros fiscales: si necesitas rastrear a alguien discretamente, o mover pruebas rápidamente, o proteger a un testigo, Arturo Solís puede ayudar. Arturo declinó la mayoría de las solicitudes. Pero ocasionalmente, cuando la causa era justa, hacía una llamada, movía algunas cajas, conectaba a algunas personas. Su poder crecía no a través de la agresión, sino a través de la precisión. Capítulo 9, legado. 18 meses después de aquel aterrador lunes, Daniela estaba de pie ante una sala de conferencias llena de mujeres jóvenes en tecnología, presentando los resultados del primer año de su fundación. Hemos brindado apoyo legal a 37 mujeres que enfrentan acoso laboral.
28 casos se resolvieron favorablemente, 4 fueron a juicio con condenas, 5 empresas implementaron nuevas políticas de protección. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Pero los números no capturan lo que realmente hicimos. Les mostramos a las mujeres que no tienen que elegir entre sus carreras y su seguridad. El público aplaudió. Al fondo, Arturo observaba a su hija dominar la sala con la misma confianza que había mostrado en aquella oficina cerrada con llave, negándose a ser intimidada. Después de la presentación, Arturo se unió a ella para tomar un café. Estoy orgulloso de ti, dijo simplemente. No solo por esto, sino por cómo has canalizado lo que sucedió en algo más grande. Aprendí del mejor, sonrió Daniela. Pasaste 30 años construyendo una red ayudando a la gente. Yo estoy haciendo lo mismo, solo que con herramientas diferentes. Tu madre también estaría orgullosa. Rara vez hablaban de ella. Había muerto cuando Daniela tenía 7 años, un cáncer se la llevó rápido. Pero Daniela sabía que la pérdida había moldeado a su padre, le había enseñado que las relaciones eran frágiles y debían protegerse. Lo que pasó con Carlos Estrada me cambió, dijo Daniela. No de la manera que él pretendía. Soy más fuerte, más consciente. Y ahora entiendo lo que construiste. No se trata de poder. Se trata de ser lo suficientemente poderoso para proteger lo que importa y para ayudar a otros a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué sigue para ti? ¿Más logística, más favores, más redes en la sombra? Arturo sonrió. En realidad, estoy considerando la semijubilación. Fernanda puede dirigir las operaciones diarias. Quiero pasar más tiempo haciendo lo que hice por ti, usar esta red que construí para resolver problemas que importan. Reinaldo Gómez sigue llamando con casos. Tu fundación podría usar apoyo logístico. Hay un mundo de gente que necesita ayuda y no sabe dónde encontrarla. El gran Arturo Solís, volviéndose legítimo. Siempre he sido legítimo. Solo estratégicamente invisible. Bebió un sorbo de su café. Pero verte transformar el trauma en propósito me hizo darme cuenta de que podía hacer más que mover cajas. Podía mover montañas, si son las montañas adecuadas. Esa noche, Arturo recibió una llamada de Luis Cárdenas. Arturo, quería darte una actualización. Meridiantec acaba de ganar el contrato de defensa para el protocolo de encriptación de próxima generación. El trabajo de Daniela fue fundamental. Ahora estamos valorados en $3.50 mil millones de pesos. ¿Se lo ganó? ¿Lo hizo? Pero también quería que supieras que hemos implementado nuevas políticas, capacitación obligatoria, canales de denuncia anónimos. Lo que sucedió con Estrada nunca volverá a suceder. No solo salvaste a tu hija, cambiaste toda nuestra cultura empresarial. Después de colgar, Arturo se quedó junto a su ventana una vez más, observando cómo las luces de Monterrey parpadeaban al caer el anochecer. Pensó en Carlos Estrada cumpliendo su condena en aislamiento, con la esperanza de que aprendiera por qué el poder sin empatía era solo crueldad. Pensó en las 24 mujeres que encontraron el coraje a través del ejemplo de Daniela. Pensó en la propia Daniela, brillante y valiente, convirtiendo su peor momento en combustible para el cambio. Y pensó en los 30 años que había pasado construyendo este imperio invisible de favores, deudas y confianza. Había comenzado como supervivencia, una forma de mantener a flote su negocio. Se había convertido en poder. Pero en 12 minutos de un lunes cualquiera, se había convertido en algo completamente diferente, justicia. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Daniela. Cena el viernes. La fonda de Javier. Sonrió y respondió. No me la pierdo. 6 de la tarde. Es una cita. Arturo Solís había hecho una llamada hace 18 meses. En 12 minutos, había acabado con la carrera de un depredador y salvado a su hija. Pero las ondas expansivas de ese momento siguieron extendiéndose, cambiando leyes, empoderando a las víctimas, transformando culturas. Había pasado 3 décadas construyendo puentes. Ahora pasaría el resto de su vida decidiendo cuáles quemar y cuáles fortalecer. Y en una ciudad a cientos de kilómetros al sur, en una prisión federal, Carlos Estrada estaba sentado solo en su celda, finalmente entendiendo que algunas puertas, una vez cerradas, nunca pueden volver a abrirse.
El juego había terminado. Arturo Solís había ganado. Y a diferencia de su oponente, había ganado sin comprometer quién era, un padre que protegía a su hija, un hombre de negocios que honraba sus deudas y un hombre que entendía que el verdadero poder no se trata de dominio. Se trata de estar allí cuando más importa, en 12 minutos o menos. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.